José, ¿estamos en la época de la Segunda Venida? Sí, la segunda venida se profetizó hace ya 2000 años con el libro del Apocalipsis de San Juan, cuando en ese sueño que tuvo veía una época donde había una gran tribulación y se daban una serie de hechos que, que corresponden a esta época. Esa gran tribulación Ujú. ha sido el COVID. Vale, pero ¿puedes explicarnos exactamente qué significa la Segunda Venida? ¿Segunda Venida de qué? A ver, la segunda venida es la segunda vez que el cielo va a comunicarse con el mundo a través de una persona para decir cuál es la verdad del mundo espiritual, la verdad de la creación y la verdad de todo. Y qué es lo importante en la vida para poder encontrar la paz. Entonces, la segunda venida lo que está indicando es que ya hubo una primera venida. Bueno, pues la persona que dio el cielo, la alma, definieron en su guión que realizara esa primera venida fue Jesús de Nazaret. Ujú. Entonces Jesús recibió un mensaje, dio un mensaje al mundo. Lo que pasa es que lo dio de una forma metafórica. Él hablaba con parábolas. Y claro, eso ha dado mucho que hablar. Ujú. Entonces hay quien la entiende de una forma, quien la entiende de otra, y casi nadie la entiende correctamente. Sí. Yo no interpreto absolutamente nada, ni tengo ninguna teoría, ni tengo nada de nada. Yo simplemente canalizo con el plano espiritual y me dicen que estamos en la época de la segunda venida, que el COVID fue lo que se anunció como la gran tribulación y que el mensaje de la verdad vuelve al mundo. Ujú. Por lo tanto, si estamos en la época de la segunda venida, y la segunda venida consiste en que ese mensaje vuelva al mundo. Ajá. ¿Y en la primera venida se creyó el mensaje que traía Jesús? Durante la vida de Jesús no, porque como te digo, no es que Jesús no supiera quién era, que era el elegido para dar ese mensaje, que sí que lo sabía. Lo que pasa es que estamos hablando de una época donde decir eso pues invitaba a la muerte. Tú piensas que la gente, la idea que tenía por esas profecías que había, que anunciaron esa primera venida, pues bueno, se hablaba de un rey libertador, de alguien magnánimo, ¿no? Y claro, estamos hablando de un señor que era un curandero, que sí, que también predicaba, ¿no? Pero bueno, alguien humilde. Y claro, ese personaje, encajarlo dentro del cumplimiento de esa profecía, pues hubiera sido complicado. No, había gente a su alrededor que sabían que era alguien especial. Y él sí que decía o insinuaba de que podía ser el elegido, el Mesías. Pero a nivel general, pues prácticamente nadie. De hecho, a día de hoy, 2000 años después, aún muchísima gente no cree que fuera el elegido. Por ejemplo, los judíos. Todavía están esperando a ese rey libertador, ¿no? Así que no, prácticamente no se sabía y no se creyó. Después, pues se creyó a media, porque pasó de ser el elegido a inmediatamente ser Dios. Es decir, se creó una religión donde no le bastaba que esa cabeza, esa persona que encabezara esa doctrina, pues fuera simplemente alguien que hablaba con Dios, una persona que canalizaba con el plano espiritual y que curaba. Eso se quedaba corto. Entonces se pasó de lo uno a lo otro sin paso intermedio. Con Sí. lo que entender a Jesús como esa figura, a día de hoy, todavía poca gente. Ujú. Sí. Y el mensaje que dio Jesús en ese momento y el que dice que se va a volver a dar ahora, El mismo, ¿qué mensaje es? el mismo, que somos, porque él hablaba del interior del alma, ¿no? Aunque todavía por lo que pasó cuando se creó el catolicismo, esa lucha contra los gnósticos, todavía hoy se duda de que Jesús fuera gnóstico, pero él era gnóstico, ¿no? Él sí creía en el interior, en el alma.
y eso predicaba. La verdad era el alma. Él hablaba del cuerpo como una gran pobreza, ¿vale? Y del alma como una gran riqueza. Él sabía la temporalidad del cuerpo y la eternidad del alma. Y cada vez que hablaba de cómo entrar en el reino de los cielos, se estaba refiriendo a cómo encontrar la paz interior. De hecho, si te fijas, cada vez que le preguntan cómo entrar en el reino de los cielos, pone una parábola que lo que está indicando es que todo está escrito. Hay muchas parábolas hablando de cómo entrar en el reino de los cielos. Lo que pasa es que, claro, si se entienden de una forma, por ejemplo, el pescador, ¿no?, que coge tantos peces y que solo se queda con uno, ¿qué es lo que quiere decir? Porque lo más importante es la paz. Y que todo por lo que hay que luchar es por conseguir entender la vida, ser espirituales para encontrar la paz interior. Que ser espirituales no es procesar ninguna religión ni hacer absolutamente nada, no es estar ni con la meditación ni con nada. Ser espirituales es creer en lo que realmente somos, en el alma. Eso es ser espirituales. Porque en el momento en que crees en el alma te desapegas de lo material. Y desapegarse de lo material no es no tener nada material, sino no necesitar más que lo que tengas. Y no estás siempre poniéndote necesidades. Que no quiere decir que no vayas a tener más que lo que tengas, porque lo que tengas que tener ya está escrito. Simplemente entender que si ya está escrito, no tiene sentido ponerte necesidades que solo te aportarán ruido en la mente y te alejarán de la paz. Ese era su mensaje y esas eran sus parábolas. Y si la gente aplicara eso, esa fórmula, entendería el mensaje de Jesús. Por lo tanto, sí se entendería que esa primera venida que se magnificó tanto por los profetas y que luego quedó en tan poco para, por ejemplo, los judíos, pues sí que tenía esa dimensión. Lo que pasa es que era una dimensión espiritual. Cuando hablaba de un rey libertador, hablaba sobre la paz. Liberarse de los ruidos, del sufrimiento. Claro, pero los judíos lo que querían era alguien que llegara con la espada, empezara a cargarse todo lo que hubiera. Hombre, a cortar cabezas no exactamente, pero sí a dominar, ¿no? A ser ellos los reyes, los elegidos del mundo. Y te digo que, y siguen pensándolo, ¿eh? Una parte importante, pero nada, que sigan. Hablando del libro del Apocalipsis, donde se profetizó la segunda venida, que habla de la tribulación, también habla de otras cosas, como por ejemplo el anticristo, la bestia. Sí, habla de una época donde se dan una serie de cosas, pero siempre a modo metafórico. Anticristo es aquel que dice representar a Cristo, al elegido, a Jesús, pero dice lo contrario, y estamos en esa época. Imagínate que tenemos a representantes de la Iglesia hablando de la Iglesia. Cuando digo de la Iglesia es porque dicen representar a Jesús, ¿no? Que no digo que lo representen, pero por lo menos lo dicen, ¿no? Y dicen que fracasó. A ver, que ahí está, los vídeos, ¿no? Y que fracasó Dios con Jesús. Entonces, hombre, representar o decir que representa a alguien que para mí fue, la figura más importante de la historia, con el mensaje más importante de la historia, porque es el único mensaje que nos va a llevar a ser felices, a vivir en paz. Hombre, y decir que fracasó, pues me parece acertado. Marcar esa época y que en esa época que se da la gran tribulación, el COVID, a la vez estén estas figuras representando o diciendo, repito, representar a Jesús diciendo eso, pues sí. Ponen muy pequeño a Jesús, a Dios, ¿no? Hablando de... Bueno, es que no sé, sí, hablan de que fracasó Jesús por un lado y que fracasó Dios por otro. Lo dicen por separado y a la vez dicen que es lo mismo, o sea que es el mismo. Sí. Bueno, un batiburrillo, vale, pero que yo sí, claro, se cumplen. No es una, vuelvo a decir, no es una interpretación mía, son mensajes que recibo. Claro que la gente dirá, se pone, lee, bichea por ahí y lo suelta. Claro. Pues no es así. No. Recibo esos mensajes. Entonces, la gente que siempre ha pensado que Jesús era el Hijo de Dios o que era Dios aquí personificado, ¿no? Sí. Bueno, pues que cada cual piense lo que quiera. Sí, es que, pero a ver, yo el mensaje que recibo, según me dicen, según no. Dicen... Yo el mensaje que recibo es muy claro. Solo existe un mundo, el mundo espiritual. Y solo existen unos seres,
las almas. Y las almas en el mundo espiritual crean mundos. Y este mundo es una creación. Por lo tanto, todo lo que hay dentro de este mundo es creación. Las personas somos creación. Jesús, creación. ¿Lo queremos poner a algo que es creación? Dios, no. Dios son las almas. Es como... Eso es Dios. No hay un alma que es Dios y las otras son los hijos. No. Todas las almas son iguales y perfectas. Vale. Y eso es lo que llamamos Dios. No se puede mezclar una cosa con otra. Es como No se si puede en mezclar. una película, tú estás viendo una película y Sí, y un quisieras personaje. entrar en la película. Sí, un ¿no? personaje El no es personaje- película. El personaje es película. Ujú. Ya está. Eso está grabado. Eso está totalmente definido. Este mundo está grabado de principio a fin. Y todo a la vez. No se va grabando. Entonces, pues que sí, que dentro de esta creación hay un personaje que es elegido en la creación para dar mensajes, el mensaje más importante. Ahora, ya, pero lo vamos a llevar a otro nivel. Ese personaje, a la vez, es la encarnación de Dios, ¿no? Es como que Dios, la alma, entran en la creación. No, las almas observan a través de los personajes, a través de las personas, observan. No están dentro. No son esos bichitos que vienen de otro planeta, extraterrestres, y se meten en un bebé. No, el alma observa. Esto es un mundo virtual. Igual que cuando una persona se pone un casco de realidad virtual y observa otro mundo, sin estar dentro de ese mundo, el alma observa a través de una creación perfecta. Perfecta. Porque no, tan perfecta que no la creemos. Pero ese es el mensaje que recibo. Y Jesús era creación. Y en esta época, aparte del COVID, aparte de la señal de que estaría esa figura, que la llama anticristo, y que la gente le pone cuernos, rabos y todo. Pero claro, son metáforas, ¿no? Sí. Anticristo no es más que eso. Y todo está dentro de un sueño donde se sabe que todo es muy metafórico, muy abstracto, ¿no? Muy complicado, pero hay que coger los detalles, ¿no? Y la bestia, habla de la bestia, cuando tú lees el libro del Apocalipsis te das cuenta de que habla, que son los sistemas que habrá a lo largo de la historia. Ujú. Y te habla de un número de la bestia, el 666, y que nada se podrá comprar ni vender sin el número, ¿Y y qué que la gente significa estará marcada. Bueno, el eso número de del la bestia 666? 666 es WWW. Entonces, la bestia, el sistema, estará dominado, controlado o se estará controlando a todo el personal a través de Internet. ¿Vale? Y todo lo haremos a través de Internet. Pero claro, cuando baja a la normalidad esos mensajes, esas profecías, pues la gente dice, no, yo quiero verlo, el Apocalipsis es el fin del mundo y punto. No, Apocalipsis es revelación. Y el Apocalipsis de San Juan es revelación a San Juan. Es decir, un sueño que tuvo San Juan. Lo demás, pues lo hemos creado porque nos gusta estar siempre ahí un poco con el miedo, ¿no? Entonces eso nos da, Da en fin, vidilla. vidilla, sí. Y que es buena, ¿no? Pero en fin, digo que es buena para estar un poco Entretenido. con miedillo, que al alma le gusta ese miedillo, para eso crea eso, ¿no? Claro. Bien, pero entonces cuando lo normalizas ya no tiene interés, así no puede ser. Pero eso pasó en la primera venida. Jesús no podía ser el elegido, imposible, un hombre que entra a Jerusalén en lo alto de un burro. No, rey libertador de Un qué? antisistema con melena. Claro, luego decimos, no, porque es que como los que había allí eran malos, eran los judíos, pues por eso lo mataron. Perdona, es que Jesús era judío. No es que fueran malos, es que ellos estaban seguros. Igual que hoy, los cristianos están seguros de que Jesús es Dios. Es decir, siempre estamos seguros de cosas que no le damos dos vueltas. Vamos a pensar un poco. Pensar un poco. ¿Entiendes? Si la primera venida, la diferencia entre las profecías y la realidad era tan grande, pues vamos a seguir aplicándolo. Porque si no, nos vamos a seguir equivocando. Tenemos que ser menos soberbios. Mira, yo cuando la gente me pone comentarios, madre mía, yo me lo paso bien. Alguna gente piensa que a lo mejor me puedo enfadar. Nunca me voy a enfadar por un comentario, digan lo que digan. Me da igual. Cada cual es libre también de pensar lo que quiera. Sí, lo que pasa es que también tendrían que mirarse un poquito hacia adentro y decir, yo tan convencido, ¿por qué? Porque es que de pequeñito me han dicho tal cosa, tal cosa, tal cosa y al final me la he creído. Todos tenemos que mirar mucho hacia nosotros si queremos aprender. Y si queremos aprender a encontrar el camino de la espiritualidad, tenemos que abrir los ojos a las señales, a lo paranormal. Mira,
el otro día me ponían en un comentario, eso que dices no se puede explicar de forma científica. Y si no se puede explicar de forma científica, eso no puede ser verdad. Pues mira, Albert Einstein, no sé si era muy torpe, yo para mí que no era muy torpe, y para mí que era científico. Y él dejó claro que Dios no juega a los dados, es decir, que cree que todo está escrito, que todo está determinado. Albert Einstein, científico. Lo que pasa es que eso, sin tener ese intelecto, ni tener esa profesión tan depurada, es decir, que la lleve a ver tanto y a pesar de eso, creer, pues sí tan seguro. Soberbia. Ahí está la soberbia. Por eso murió Jesús, por la soberbia de los demás. Y por eso seguramente escupirán al que venga y a los que vengan. Porque cada vez que se dice algo que no me gusta, pues pues como Jesús. Jesús era un engendro del mal. Jesús había que matarlo. Eso es que vamos, imagínate, que iba contra la ley de Moisés. Decía que se podía trabajar en sábado. Y no sé por qué luego los que crearon esa religión, que parecía que era lo que decía Jesús, incluyeron las cosas contra las que Jesús estaba en contra. Pero bueno. Disparate. Pero ellos estaban tan seguros y que es que era muy malo, había que matarlo. Pero eso siguen estando. Y van a seguir diciendo eso porque la soberbia está ahí y ya está. Y no sé ni de lo que estoy hablando, pero tengo que hablar. Y eso es lo que les pasa. Hablan sin saber ni de lo que hablan. Yo, la evidencia, no creo en la evidencia. Claro, yo digo, ¿tienes un problema? Consúltame. Todo está escrito. Yo tengo, mi misión se divide en dos cosas. Por un lado, tengo que dar mensajes al mundo y por otro lado, atiendo a gente en consulta. Comentarios. Eso de la evidencia es mentira, ¿vale? ¿Pero tú has hablado alguna vez con un vidente? No. O sea, es mentira porque lo digo yo. Soberbia. Porque yo te puedo decir una cosa. Lo del libre albedrío. Bueno, es lo mismo. No creer en la evidencia y creer en el libre albedrío es lo mismo. Pero la gente te dice claramente sí existe el libre albedrío. Sí existe, y digo, vale, yo te voy a demostrar que no existe, pero ¿y tú cómo me vas a demostrar a mí que sí que existe? Porque yo demostrar que no existe el libre albedrío para mí es mi día a día. Mira, ya son más de 3.000 personas las que me han consultado. Bueno, pues ya son... Vamos a quitar, por quitar, un 1, un 2, un 5% de personas que no les sirva nada recibir mensajes. Y a pesar de consultar con un vidente, sigo creyendo en el libre albedrío. Bueno, puede ser que alguno que después de consultar con un vidente siga creyendo. Torpeza, digo yo. Porque no creer en el libre albedrío, pensar que todo está escrito, significa, entonces voy a aceptar mi vida, me voy a quitar ruidos de la mente, porque todo va a ser como tiene que ser y voy a estar en paz. Pero eso es allá cada cual. Pero ya te digo, son muchas personas y muchas personas las que atiendo cada día. Entonces yo puedo demostrar que no existe. Porque esas personas, claro, los mensajes, yo no controlo el tiempo. Hay gente que el mensaje se le está cumpliendo a la semana y gente que puede tardar 3 años. Sí. Pero al final se cumple. Bien, pues son personas a las que yo ya les demuestro que no existe el libre albedrío. Pero esta gente, ¿cómo lo va a demostrar que sí existe? A ver, ¿cómo?